Bueno gente, hoy estamos aquí, como no podía ser de otra forma, en la página de Mariana Melis sobre Fate Stay Night Heaven's Feel para hablaros de esta gran saga, de esta gran trilogía de películas que recientemente terminó con la salida en Blu-ray de la tercera parte de Heaven's Feel. Así que qué mejor momento que este para comentaros mi impresión sobre las películas, mi impresión sobre esta ruta y sobre todo mi impresión sobre la ruta Heaven's Feel después de haber jugado a la Visual Novel. Porque yo me vi la primera y la segunda antes de jugar a esta ruta en la Visual Novel, y después jugué la ruta y entonces me las he vuelto a ver las tres. Así que con eso como base, cómo ha cambiado mi opinión, si sigo pensando igual, etcétera, etcétera, etcétera. Os voy a comentar un poquito mis impresiones de esta trilogía de películas y lo que creo que hacen bien y lo que creo que hacen mal. Así que comenzando del tirón. Heaven's Feel 1 Presage Flower. Esta es la primera película de Heaven's Feel, es la primera película que nos empieza a introducir en la ruta. Y veréis, vamos a entrar en materia del tirón, porque yo creo que esta película y la saga en general comete un gran error o un gran fallo, dependiendo de cómo lo mires, que es básicamente la falta de tiempo. Heaven's Feel es una ruta que durará unas 15-20 horas. Y comprimir eso en tan solo 6, pues cada película dura 2 horas, no es algo sencillo, no es algo que se pueda hacer, básicamente. Y por tanto, estas películas han tenido que cortar muchísimo material. ¿Y qué material ha sido este? Pues ha sido todo el material que son las conversaciones de Slice of Life, las explicaciones sobre conceptos, los momentos donde profundizan en el trasfondo de ciertos personajes o de ciertas situaciones. Se han saltado un montón de momentos que son de puro diálogo, que entiendo que se hayan saltado, pero que a la hora de la verdad le hace mucho mal a la ruta. Así que con esto como base tenemos que comprender algo. Y es que las películas de Heaven's Feel no pretenden ser un sustituto para la ruta. Es decir, Heaven's Feel no pretende que tú te veas a Limited Blade Works, el anime o la novela, que en este caso sí que opino que puedes verte una o la otra y no hay mucha diferencia, y después te veas las películas. Eso no es lo que pretende Heaven's Feel. Lo que pretende Heaven's Feel es que te leas la ruta en la novela original y una vez te la hayas leído, vayas a las películas para disfrutarla de otra forma, para disfrutar sus escenas más potentes animadas. Y se nota muchísimo que ese es el foque de estas películas de Heaven's Feel. Por esa razón, la primera y la segunda película, sobre todo la primera, parecen como resúmenes. O sea, pasamos de una escena clave a otra escena clave a otra escena clave sin apenas momentos de pararnos entre medias. Se siente la primera película como si hubieran cogido los momentos más importantes de la ruta original y los hubieran puesto uno detrás de otro. Los cortes de la primera película se sienten súper raros a partir de la primera mitad de la película. Cuando ya terminamos la introducción de Sakura, que toda esa introducción es original de la película, pues cuando ya terminamos todo eso y empieza lo que viene siendo la adaptación literal de la ruta de la novela, a partir de ahí se siente muy extraño el ritmo, se siente extrañísimo, porque pasan de una escena a otra, como os digo, sin pararse entre medios. Y eso es un problema porque la mayor baza, el mayor punto fuerte que tiene esta ruta en la novela original, es el cómo maneja el misterio, el cómo maneja el terror, el cómo durante toda la primera mitad de la ruta en general, que sería lo que abarcan las dos primeras películas, uno como espectador no puede saber realmente qué es la sombra, pero la ve constantemente en el rabillo del ojo, ve como Shiro y Saber todas las noches se van a patrullar y empiezan a ver cosas extrañas por aquí y por allá. El misterio y el terror genuinamente está muy, muy, muy bien trabajado en la novela original. Y eso es algo que la película no tiene. La primera película de Heaven's Feel directamente no tiene ese misterio, no tiene ese terror, porque o bien la revelación para muchos será extremadamente obvia de quién es la verdadera apariencia de la sombra, o incluso si sois de los que no pillasteis que era Sakura hasta la revelación de quién es ella realmente, aún así
no está del todo bien manejado, porque no te transmite tanto terror la sombra, no te transmite tanto misterio la sombra. Y toda la primera mitad, como os digo, de la novela original, se basa en generar ese misterio, esa ambientación. Eso es lo que hace tan diferente a la Ruta Hemphill del resto, que parece que cambiamos de tono completamente, parece que cambiamos de género de la obra con respecto a las rutas anteriores, y estamos viendo de repente algo de misterio, terror, detectivesco, que es realmente muy profundo, que realmente uno se vuelve inmerso en la historia gracias a ese tono, gracias a esa ambientación, y es algo que, insisto, las películas no tienen. Y no lo tienen por lo que os digo, porque como se han saltado muchísimos diálogos y muchísimo contenido, el simple hecho de poner escena potente tras escena potente tras escena potente no te va a decir lo mismo, es imposible que te diga lo mismo. Entonces, si vienes de la novela y te ves la película, yo opino que la vas a disfrutar bastante, porque simplemente vas a ver un montón de escenas que ya vistes en la novela, pero las vas a ver muy bien animadas, muy espectacularmente visuales en estas películas. Pero como producto de apoyo a la novela, no como forma distinta de consumir la novela. Eso es lo que yo opino sobre la primera y sobre la segunda película, aunque ahora entraremos un poquito más en concreto con la segunda. Y ese es el mayor problema que tiene la saga, la trilogía en general, que se han saltado demasiados momentos de puro contexto que hacen que las escenas potentes sean realmente potentes. Porque de nada vale tener un montón de escenas muy fuertes una detrás de otra si nosotros como espectador no podemos llegar a entender cuánta importancia o cuán grande es lo que está sucediendo en esa escena en concreto. Y el generar ese sentimiento en cada escena era parte del diálogo anterior, era parte de todos esos momentos un poquito más tranquilos, por así decirlo, pero que se centraban en crear esa ambientación y crear ese tono. Así que lo dicho, la primera película falla en ese sentido, y en mi opinión, después de haberla visto 3 veces, me parece, porque la vi 2 antes de leer la novela y tras leerla la volví a ver, tras ver esta película 3 veces, puedo decir que es la que menos me gusta de las 3. ¿Por qué? Aquí podéis comprobar la nota que le di y demás. Porque es la película que se me hace más coñazo, por así decirlo, más pesada. O sea, una vez conoces los acontecimientos que suceden en la ruta como tal, volver a verlos no es algo demasiado entretenido, ya que esa primera película se centra muchísimo en la introducción del personaje de Sakura, que es una introducción que te puede parecer interesante la primera vez que la ves, pero conociéndola ya pierde gracia, pues la dirección y demás de la película tampoco es algo que juegue demasiado con los elementos visuales o que tenga muchas dobles lecturas, es lo que es, simplemente, así que no tiene mucho más. Habiendo dicho eso, pasemos a la segunda película, que como podéis comprobar me gustó un poquito más que la primera, cuando en realidad conserva más o menos los mismos problemas. Esa segunda película tiene el mismo problema, el problema de que dan un montón de escenas clave una tras otra, pero saltándose todos los momentos de desarrollo y de trasfondo de estas. Y concretamente me duele cómo se han saltado muchísimas escenas de Ilia, porque en esta película en concreto vemos cómo Shiro tiene una conversación con Ilia en el parque, y después de esa escena tenemos la siguiente escena de Ilia es cuando ella le hace ver que está bien que siga su nuevo ideal, aun si eso significa abandonar el anterior. Es gracias a esa conversación con Ilia que este Shiro cambia por completo con respecto a los Shiros de las anteriores rutas. Y esas escenas son mucho más potentes al tener en cuenta de que esa primera conversación en el parque con Ilia no era la primera conversación en el parque con Ilia. Hay como 3 o 4 conversaciones en el parque con Ilia que no se han adaptado y que le da muchísimo peso, muchísimo trasfondo a la relación de Ilia con Shiro, ya que Ilia es posiblemente el mejor personaje de esta ruta junto a Kirei. Y me duele un montón que esta segunda película no haya adaptado muchísimas, pero que muchísimas escenas de Ilia, siendo también Ilia un personaje tan importante en la tercera. Ahora bien, ¿por qué he disfrutado de esta película un poquito más que la anterior? Pues porque los elementos que introduce, los elementos que cuenta, como por ejemplo el momento en el que Sakura empieza a atacar a la gente y demás, que se ve como una especie de sueño ilusorio, creo que lo han hecho de forma muy imaginativa. O sea, creo que aporta más a las escenas de la novela, más allá que simplemente mostrarlas bien animadas, sino que les da otra capa, les da otra muestra y hace que sea muy interesante. Es una película que, aun conociendo lo que va a suceder, te puede parecer muy interesante verla de nuevo,
por todas las, pues todas las pullitas, por todos los toquecitos que te metes de vez en cuando sobre que si la identidad de la sombra, que si la forma en la que Sakura está entendiendo la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película que tiene más matices en cuanto a su misterio, en cuanto a su dirección. Eso es lo que ha hecho que a mí en lo personal me guste un poquito más la segunda que la primera. Pero en realidad van las dos un poquito de la mano. Son dos películas a las que les pasa, insisto, básicamente lo mismo. Y en esta segunda en concreto se saltan bastante más en realidad que en la primera. Pues no solo tenemos todas las escenas de Ilia que son omitidas, sino que también todo el trasfondo de la creación de la espada de joyas, que luego veremos en la tercera, y todo el trasfondo de el dolor que está sintiendo Shiro debido a tener el brazo de Archer, que en la novela hacen un hincapié increíble en cómo está sintiendo ese dolor, también se lo saltan en esta novela. Y eso hace que escenas de la tercera película no tengan tanta fuerza porque no sabemos el contexto. Pero, y a eso es a lo que quiero llegar en la tercera película, esos problemas, esos fallos, podríamos decir, de cosas que no han adaptado, son problemas de esta película. Así que habiendo dicho eso, vamos a hablar de la tercera película de Heaven's Feel que la vi anoche y que me ha encantado. ¿Por qué? A esa película le pasa lo mismo, y me voy a explicar bien aquí. Le pasa lo mismo en el sentido de que son escenas potentes tras escenas potentes y no llegamos a entender del todo cuál es la fuerza de esa escena porque nos falta mucho contexto, tanto de Ilia sobre todo, como de el dolor de Shiro con el brazo, sobre todo de estos dos aspectos. Pero no puedo considerar, soy incapaz de considerar esos problemas como problemas inherentes de esta película, porque esas escenas deberían haber estado adaptadas en esta película. Entonces, a mi manera de verlo, esta no ha hecho nada malo, porque a partir de cuando empieza a adaptar la novela ligera, o sea, la novela visual, esta película, que es a partir de la escena en la que va Sakura a la casa de Shiro a por Ilia, a partir de ese momento está adaptado todo bien. No se han saltado prácticamente nada. Y lo que se han saltado, porque algunas cosas sí se han saltado, no son muy relevantes como sí que lo eran en las dos películas anteriores. En esta película a lo mejor no entendemos, sin tener el contexto que deberíamos tener, las motivaciones de Zouken o cuál era el plan de Zouken. Y tampoco podemos llegar a entender cómo funciona la espada de joyas que utiliza Rin en el combate contra Sakura. Pero más allá de esos dos puntos, todo lo demás se entiende y no solo es que se entienda, sino que no se han saltado escenas de por medio que influyen a esos momentos. Porque, insisto, todo lo que debería influir en esos momentos y no está en la saga, es más bien problema de la anterior, por no haberlo adaptado en su momento. Pero esta, desde el momento que empieza a adaptar hasta el final de la película, que es básicamente el final de la ruta, lo adapta todo. Lo adapta todo, saltándose muy poquitos diálogos, muy poquitas escenas y que realmente no influyen tanto. Porque lo de Zouken es cierto que no se puede entender muy bien. Y ahí no tengo justificación, simplemente no se puede entender muy bien. Te suelta pullitas con el diálogo, pero habría estado bien entenderlo un poquito mejor. Pero incluso con el tema de la espada de joyas, fijaros lo que os digo que me gusta como lo han presentado aquí. Porque no te dan la explicación de cómo funciona bien la espada de joyas, no te explican que es un sustituto de la segunda magia, que la utilizaba Celdres, que utiliza la energía de mundos paralelos y tal. Te lo sueltan con una frase, apáñatelas tú, pero me gusta mucho cómo lo han representado porque, tal y como lo explica Rin a Sakura se queda con una cara de mindfuck increíble, en plan, ¿what? ¿De qué me estás hablando? No me estoy enterando de nada. Y esa misma cara es la que se queda al espectador, y me hace mucha gracia porque eso es completamente intencional. O sea, no te da la explicación como tal, pero Sakura tampoco la tiene, y de igual forma que tiene que lidiar ella con eso, tenemos que lidiar nosotros con eso. Es algo que me pareció bastante curioso y bastante imaginativo. Pero, insisto, más allá de eso, todo lo demás está muy bien adaptado. Y me sorprende muchísimo, pero que muchísimo, la cantidad de críticas negativas que ha tenido esta película, que de verdad no puedo llegar a comprender. O sea, fue salir la película y veía o a gente que la había enamorado, o gente que decía que era una basura o que era la peor de las tres. Y no soy capaz de entender por qué, ya que todas las mejores escenas de la ruta están en esta película.
todas, increíblemente todas las mejores escenas de Garuda están en esta película. Y es un no parar desde que empezamos hasta el final. Y es un no parar que no es que sea un no parar como en las dos anteriores, que simplemente cogieron las escenas más importantes y las juntaron con pegamento. Es un no parar porque en la novela también es un no parar. Desde el momento en el que Sakura va a la casa de Chiro a por Ilia, hasta el final de la película, es escena potente tras escena potente tras escena potente sin parar en ningún momento. Y eso ha sido la película, básicamente. Y la escena de Sakura llevándose a Ilia es espectacular y me ha gustado mucho más que en la novela. La escena del combate contra Heracles es espectacular y me ha gustado mucho más que en la novela. La escena de Rin contra Sakura es muy espectacular y me ha gustado más que en la novela. Porque todo está muy bien hecho, está muy bien adaptado. La pelea de Sakura... No, de Sakura no. La pelea de Medusa contra Salter sí que a lo mejor diría que no me ha gustado más que en la novela porque Ufotable tiende mucho a exagerar las explosiones, los movimientos, las coreografías y demás, y se ve un poquito caótica, cuando en realidad realmente era un combate más parado de 2 o 3 golpes y del tirón los Noble Fantasma, pero aún así está muy espectacular, y toda la película está muy espectacular. El momento del Kyrie Eleison de Kotomine Kirei contra Zouken es increíble, increíble. Y yo tenía mucho miedo de que no adaptaran bien el pasado de Kotomine en las películas. Y realmente lo han hecho, lo han hecho. O sea, no recuerdo si en la novela concretamente se paraban un poco más, o si se veía como algo más de exposición en el sentido de que te daban el diálogo y nos parábamos mucho a leer exactamente cómo fue su pasado, pero tal y como lo han hecho en la película está perfecto. Te lo cuentan en un pequeño flashback con alguna otra frase por aquí y por allá y está perfecto, insisto, perfecto. Eso luego te lo conectan con las frases que suelta en su combate final contra Chiro, que igualmente está igual o mejor que en la novela, y con eso ya tenemos todo el trasfondo, todo el eje del personaje de Kotomine en esas películas. Y me ha parecido que está muy bien representado, que es algo que me chocaba mucho de la primera y la segunda, que nos costaba mucho entender en la primera y la segunda cuál era la motivación de los personajes, cuál era el eje, cuál era el mensaje, cuál era el tono que se estaba tratando de lograr. Son un montón de cosas que no terminaban de plasmar bien por lo dicho, porque se saltaban muchos momentos de puro contexto. Y sin embargo con Kotomine no ha sido así, con Kotomine se han parado lo que tenían que pararse en mi opinión. Y salvo, insisto, salvo Zouken, que es el único que creo que sí que se ha visto un poquito mal amparado por este recorte, todo lo demás me ha parecido muy, muy over the top. Muy, muy bien adaptado y con muchísimo tiempo para disfrutar cada escena, para disfrutar cada momento. Esta es una película que desde que empieza hasta que acaba es un no parar de momentos increíbles. También una crítica que escuché por ahí era el hecho de que hay ciertos momentos en los que te separan a tirarte explicaciones de la nada que parecen que están sacadas de la nada. Concretamente el momento en el que están paseando con Ilia por el puente y te empieza a contar la historia de cómo se creó la Guerra del Santo Grial, qué es Sangra Manju y qué es lo que van a hacer y qué es lo que tiene y qué es lo que está haciendo Sakura. Pero toda esta información te pueda gustar más o te pueda gustar menos, está bien adaptada. En la novela era básicamente igual. En la novela tuvimos ese momento en el que básicamente había que explicar qué carajos era Angra Manju o qué carajos estaba sucediendo detrás. Entiendo que a lo mejor a muchas personas no les haya quedado claro precisamente por no tener todo ese contexto, porque a pesar de que sí está explicado en la novela, o sea, a pesar de que sí está explicado en las películas, no se han parado tanto tiempo a ello. Entonces, si no estás familiarizado con los conceptos de los que te está hablando, es muy normal que muchas personas se hayan podido perder. Pero, como fan de la saga Fate, siendo que este problema de tener que entender muchos conceptos para entender del todo sus productos es algo que se va de la mano con todos los productos de Fate, como fan de la saga Fate no lo considero que esta película en concreto haya hecho mal ese trabajo en concreto. Porque no es que se hayan saltado cosas, es que simplemente la explicación da por hecho de que tú sabes cosas de antemano, pero esas cosas no son concretamente cosas que la película tuviera que decirte. Son cosas que a lo mejor tú tendrías que saber de haber entrado más en la saga. Insisto, eso es algo que sucede con todos los productos de Fate. Así que muy bien, realmente muy bien. Me sorprendió muchísimo
lo que fue esta película, porque yo genuinamente esperaba que fuera algo de este estilo, que fuera como una especie de resumen de los mejores momentos de la, de la ruta hecho película. Y genuinamente no ha sido así. Ha sido literalmente una adaptación fiel, muy fiel, de lo que ha sido, de lo que es el último tramo de la novela. Y es un tramo que la novela tampoco dura tanto, son realmente a lo mejor las últimas 5 horas o echarle un poco más. Y han cogido esos momentos y los han convertido en película. Y me parece increíble, me parece increíble. Este fue por supuesto el tramo que más disfruté en la ruta original de la novela. Y me alegra muchísimo que precisamente el tramo que más disfruté sea el tramo que está mejor adaptado en las películas. Así que creo que eso sería todo sobre mi opinión sobre Heaven's Feel. Genuinamente os digo, ¿cambió mi opinión sobre las películas después de jugar a la novela? La verdad es que sí. Sí, porque la primera vez que yo vi las películas no pude ver ese sentimiento de que eran cortes, de una escena tras otra. Al no conocer exactamente cuál era el contexto que se estaban saltando, no me dio tanto esa sensación la primera vez que la vi. Pero tras jugar a la novela me di cuenta de que todo el tono, toda la ambientación de Heaven's Feel, que es lo que hace tan grande a la ruta Heaven's Feel, en la película es inexistente, completamente. El misterio y el terror de Heaven's Feel en las películas es inexistente. Así que, si queréis disfrutar de la ruta Heaven's Feel, os recomiendo muchísimo leeros la novela visual. E insisto con esto, yo no soy un fanático de la novela. De hecho, a pesar de que mucha gente me quiera matar al respecto, yo opino que el anime de Unlimited Blade Works adapta perfectamente la ruta de la novela y funciona como sustituto de esta a la perfección. Si no queréis ver la ruta Unlimited Blade Works en la novela, perfecto, podéis veros el anime y no hay ningún problema. Pero con Heaven's Feel no puedo deciros eso. Con Heaven's Feel, si realmente queréis disfrutar la experiencia de Heaven's Feel, tenéis que leeros la novela, porque es muy distinto el tono y estas dos primeras películas no le hacen justicia a todo lo que consigue esa ruta en la novela visual. Pero, insisto, después de eso, después de que se revelen todos los misterios y simplemente estemos en la ruta final, en la parte final de la ruta final de la novela, y ya tan solo queden los mejores momentos de puros combates decisivos uno tras otro, cuando ya llegamos a ese punto, que sería lo que abarca la tercera película, a partir de ese punto, sí. A partir de ese punto la película hace un trabajo espectacular. Y si llegáis a ese punto y queréis saltaros ese tramo de la novela y veros directamente a la tercera película, no es algo que recomiende porque sería muy extraño, pero podríais hacerlo. Técnicamente podríais hacerlo porque es un trabajo espectacular el de la tercera película. Y si ya tenéis el contexto de todas las cosas que se han saltado en la primera y en la segunda, los momentos de la tercera os van a parecer increíbles, que es básicamente lo que me ha sucedido a mí. Ya os digo, yo no puedo considerar que esta película es mala porque esta en concreto lo adapta todo bien. Sin embargo, puedo entender que a alguien que no haya jugado a la novela le pueda parecer que esta película no tiene fuerza en sus momentos. ¿Por qué? Porque esos momentos que le dan fuerza a las últimas escenas de esta película son momentos que no habéis visto en la primera y en la segunda. Así que, insisto, aunque no sean problema de esta película como tal, desde mi punto de vista, sí que es algo que como fan de la trilogía en general, lo vais a notar de que no tiene tanta fuerza, no tiene tanto impacto. Pero eso, si miráis sobre todo la trilogía de películas como apoyo, como complemento, como extra a lo que es la novela visual, me parecen increíbles. Increíbles. Y de verdad que muchas veces me choca cómo los fanáticos más acérrimos de la novela visual le echan tanta mierda a esas películas cuando precisamente son ellos el target. Ellos son el target de estas películas. Esas películas van con la base de que tú ya has jugado a la novela visual y simplemente te van a dar aquellas escenas que tanto te gustaron en su momento, te las van a dar animadas de una manera espectacular. O sea, ¿cómo alguien podría quejarse de un producto que específicamente va hacia él y lo hace tan bien? Lo hace tan bien. Pero insisto, eso es viéndolo desde el punto de vista de que es algo como apoyo a la novela visual.
si lo veis como sustituto de la ruta, como forma de disfrutar la ruta en el medio animado, sí que languidece un montón. Sí que está muy floja, porque se saltan demasiadas escenas que le dan todo ese tono, toda esa ambientación tan característico de la ruta. No existe en las novelas y por tanto, o sea, no existe en las películas y por tanto es muy difícil considerar esta adaptación de Heaven's Feel como una buena adaptación, insisto, si lo miramos como otra forma de consumir la ruta. Por eso, mi recomendación es que si os ha gustado las películas, podéis verlas sin ningún tipo de problema. Y si os han gustado lo que os han mostrado las películas, disfrutad de la novela visual. Y si no queréis haceros ningún tipo de spoiler, simplemente miraros el anime de Unlimited Blade Works y jugad a la novela visual. O jugad a la novela visual del tirón inmediatamente. Y después miraros las películas porque creedme que la vais a disfrutar muchísimo más. Y eso sería todo, gente. Me parece que eso sería todo por aquí. Creo que me voy a ir despidiendo. Comentadme, por supuesto, en los comentarios qué opináis vosotros sobre la trilogía de películas, qué opináis concretamente sobre esta última película que se ha estrenado hace muy poquito. Y poquito más, gente. Como siempre, agradecimientos a los miembros del canal. Ultra Instinto 57, Rurua, Dragosong, Lucas Santillan, Rionosuke-kun, Damián Elizondo y Roy TC. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y por lo pronto yo me despido aquí. Recordad que les ha gustado, podéis seguirme en Twitter para estar tanto de las novedades del canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.